Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y como cada lunes llega la hora de hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya aquí a la otra parte de este aparato. Y hoy nos vemos y nos escuchamos, creo. Buen día, buenos días, Juan. Bueno, yo ahora ya no te veo, pero da igual. Nosotros ahora a ti sí. Ahora sí, te veo aquí por otro lado. La técnica evoluciona, que es una maravilla. No sabemos lo que estamos haciendo, pero ahí está. Juan, ¿qué tenemos esta semana por cartelera? Poca cosa. Ya tocaba una semana de estas flojas. Sí, hay semanas que van bien y otras que no van tan bien. Y yo creo que este es uno de esos casos. El estreno potente de la semana es Halloween Kills, película de terror, continuación de la saga, lo de siempre, vaya. No dirige John Carpenter como en las entregas anteriores, sino que en esta ocasión lo hace David Gordon Green, que se va a encargar incluso, ya está prevista, de la secuela de esta y que fue también el que hizo La Noche de Halloween, la película anterior que vimos en 2018, también en la misma línea. En realidad es un poco más de lo mismo. Tenemos por ahí a Michael Myers, que sigue haciendo las suyas, que se supone que iba a morir porque ha quedado atrapado dentro de una casa incendiada. Y de hecho Laurie Strode y su hija y su nieta están convencidas de que de esta no sobrevive, pero como pasa en todas las entregas de Halloween, pues vuelve a sobrevivir y evidentemente con eso al final se genera de nuevo una espiral de violencia, de asesinatos y cosas similares. Hay que decir que pilla ya un poco lejos la película original que se realizó en el año 1978 y que en aquel momento llamó mucho la atención. Aquella sí que la dirigía John Carpenter. Y nada, era una historia sobre la noche de Halloween y cómo pues, un niño asesinaba a su familia y demás, y luego lo que pasaba a continuación. Llamó la atención porque era una vuelta de tuerca hacia el cine de tipo fantástico, terror, pero sobre todo sanguinario. Y pues a continuación hubo secuelas y secuelas. Y desde ese punto de vista se ha convertido en una de esas sagas que podríamos decir que es de las más rentables de la historia del cine. Porque además son películas de poco presupuesto, no gastan cantidades ingentes de dinero y desde ese punto de vista rentabilizan muy bien la inversión. Pero en esta ocasión no hay nada. Quizá lo único, cosas más explícitas a nivel de ver cómo cogen y rebanan cuellos y cosas similares, o le mete los dedos en los ojos y se los destroza, o cosas así un poco crudas, ¿no? Para los aficionados a ese tipo de cine, nada, directo, es muy claro. Pero para los que no lo son, pues evidentemente no tiene ningún sentido ni ningún interés. A priori más interesante era Supernova, una película que habla de una pareja de homosexuales que deciden hacer un viaje. Tiene intérpretes excelentes, Connie Fire y Stanley Tucci, pero la historia no tiene prácticamente ningún interés. Es una historia además muy típica y tópica. Uno de los dos está muy enfermo, va a morir y entonces realizan un viaje en su caravana, será el último viaje que realicen y no sé cuántas cosas más. Tiene algún elemento al final de la película interesante sobre el derecho a decidir sobre la propia vida, pero es que es una película insulsa. Es una pena porque hay veces que es que parece que si ya pones una cosa muy dramática, alguien que va a morir y además es una pareja de homosexuales o de lesbianas o cosas similares, ya justifica la película. Pero hay muchas ya de estas características y no se justifica por sí sola. ¿Qué visión del mundo me aporta la película? Pues ninguno. ¿Qué aporte sobre reflexiones interesantes, digamos, sobre las relaciones de pareja, sean del tipo que sean? Pues ninguno tampoco. ¿Que no queremos morirnos? Bueno, pues excelente, en eso estamos todos, ¿no? No sé si queremos ser eternos, pero eso de ver la muerte ya cerca, pues no apetece, ¿no? Pero yo creo que, aparte de eso, Supernova tiene muy pocos elementos de interés. Hay alguna cosa en los viajes, algunos paisajes, cositas así, la música que realiza Keaton Henson, pero es que es demasiado poco. Ya digo, es una película insulsa y aburrida. Más interesante, y ocurría lo contrario, que a priori no lo parecía, es Ron da Error, que sería Ronda Error, pero que está separado. Ron, que es un nombre, da Error. Es una película de animación y a priori parecía, como digo, que es una película más de las que cada semana se estrenan, porque prácticamente no hay semana en la que no haya una de animación con destino a toda la familia y demás. Pero tiene algo diferente.
Estamos en un mundo futuro en el que todos los niños tienen un robotito. Un robot que es su acompañante personal, con el que juegan, con el que se comunican con los demás, etc. Lo llevan al colegio, lo llevan al parque, lo llevan a todos los sitios. Y lo que tenemos es a un niño que tiene 11 años, porque no estamos hablando de niños mayores, estamos hablando de niños pequeños. A un niño que tiene 11 años y que no tiene robot, porque su familia es pobre, porque su padre tiene un trabajo bastante malo y además no consigue ventas, porque básicamente se dedica a intentar vender cosas. Y lo que pasa es que ni el padre ni la abuela, que son quienes le cuidan, pues pueden proporcionarle ese robot, y él es muy desgraciado porque cuando salen al patio, cuando van a cualquier sitio, se encuentra con que no hay robot y que los demás sí que lo tienen y queda excluido. Hay muy buena intención por parte de alguna profesora que le lleva a su rincón preferido, que es el rincón en el que se hacen los amigos y tal, pero bueno, los niños son bastante crueles y si no tienes tu robot, no eres de los nuestros. La película está bien, es curiosa porque hace una reflexión sobre la dependencia ya de los niños de todo lo que son los elementos de Internet y de los elementos de comunicación vía ordenador, y cómo todo eso ha sustituido a la comunicación tradicional y ha sustituido a los juegos incluso. Ya un niño que no tenga con 11 años, estoy hablando, con 12 años incluso, que no tenga un teléfono móvil con muchas funciones, ya se considera muy desgraciado. ¿Cuánta gente he visto yo, cuántos padres he visto en estas circunstancias? Es que mi hijo, es que no sé qué, es que me pide ya un teléfono de 1.000 euros. ¿Y cómo no se lo voy a dar? Si es que si no, va a quedar excluido del grupo, ¿no? Por supuesto, las tablets y todo lo demás. Bueno, estamos en una transformación del mundo en el que vivimos, esa transformación digital que dicen los gobiernos, pero que va un poco a otro nivel, porque la transformación tiene que ver directamente ya con los niños y con su afición a Internet y a relacionarse físicamente con los demás cada vez menos, ¿no? Es algo interesante para analizar, y en esta película se habla de ello desde una perspectiva infantil y desde una perspectiva también un poco didáctica, de querer decirle a los niños, oye, lo mismo, coger un balón y darle patadas está bien, y correr y jugar con otros niños a otras cosas, y eso de tener un robotito o cualquier otro tipo de aplicación inteligente, entre comillas lo de inteligente, lo mismo luego condiciona mucho, porque al final tienes una dependencia bastante grande. No solamente para los niños, también los mayores. El otro día hablaba con una persona, con una chica pues que tendrá 20 y tantos años, y me decía que ella no tiene Instagram, no tiene cosas de ese estilo porque no quiere estar enganchada a Internet, porque ya bastante las horas en que por un motivo o por otro estás que si con el móvil consultando esto, consultando lo otro. Yo le decía, pues felicidades, felicidades, porque no es lo habitual. Y entonces de repente empezábamos a repasar un poco, y sobre todo gente así cercana, sí, es que mi hermano no sé qué, es que mi tal, es que mi prima. Y es cierto, es que la gente vive permanentemente colgada de Internet. Es que si tiene Instagram, como si tiene cualquier otro tipo, Facebook, está colgando ahí noticias de forma desesperada, de forma atropellada incluso. Es que voy al váter y pego una meada y hago una fotografía y la cuelgo también para que se vea lo bien que meo. Bueno, es un poco desproporcionado a lo que estamos llegando, ¿eh? Y esta película, repito el título, que me engancho, Ron da error, habla de todos esos temas y lo hace bastante bien. Ya digo que me parece que tiene un enfoque realmente interesante. La cuarta película de la semana es el nuevo trabajo de Wes Anderson, La Crónica Francesa, del Liberty Kansas Evening Sound. ¿Y quién es Wes Anderson? Bueno, pues recordemos algunas películas anteriores porque enseguida lo vamos a situar. Isla de Perros fue la anterior, de 2018. El Gran Hotel Budapest, que también la gente recordará. Moonrise Kingdom, es una de las películas también más afamadas. Fantástico Mr. Fox, de nuevo una película de animación entretenida. Viaje a Darjeeling, Life Aquatic. Es un director peculiar. Tiene un sentido del humor muy particular, y a partir de ese sentido del humor establece la construcción de sus películas, siempre con interpretaciones muy exageradas, muy desproporcionadas, pero intentando llamar la atención del espectador sobre determinadas cosas. En este caso, el tema del periodismo. Son 3 episodios diferentes en los que vamos a encontrar una enorme cantidad de personajes muy extremos, muy exagerados,
y que pretenden sacar una sonrisa al espectador a la vez que hacerle pensar sobre el mundo en el que vivimos, la comunicación, la revolución, las relaciones de poder, muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema que suele tener Wes Anderson? Que si no coincides con su tipo de humor, malo, porque te va a dejar completamente apartado. Y es un humor como precipitado, es un humor en el que se amontonan las cosas, todo va como acelerado. Esto, frena un poco, ¿no? Y casi no da tiempo a respirar. Ya digo, tiene seguidores que lo aclaman, seguidores, bueno, que son incondicionales de Wes Anderson, pero si no entras dentro de su historia va a ser un poco difícil. La película está bien en general. Yo no la voy a recomendar incondicionalmente, pero diría que está bien. Lo que pasa es que tiene un lenguaje tan particular a nivel cinematográfico y es tan Wes Anderson que hay que ponerle reparos para la gente que busca un cine de otro tipo. Porque te apabulla un poco, te aplana, te aplasta, más que aplanarte, te aplasta con toda la cantidad de imágenes, de trabajo visual que ha hecho, que es muchísimo, de puesta en escena, de ambientación, de interpretación, desproporcionada y exagerada, pero a la vez interpretación, porque se les pide eso a los actores. Además, actores de envergadura, porque sale hasta el apuntador. Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrian Brody, que es habitual en su cine, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, bueno, están ahí todos. Es que digamos que Wes Anderson se ha convertido casi en una referencia de decir, no, es que es un director de prestigio, si me llama voy. Preguntaría incluso si todos han cobrado, porque y qué sueldos se han puesto, porque desde luego como primeras figuras que son casi todos, seguro que han tenido que aceptar sueldos parciales. Bill Murray, Saoirse Ronan, es que está todo Dios ahí. Y a nivel visual, bueno, es una película que se disfruta. Lo que pasa es que a nivel de contenido a mí me parece que le falta un puntito. Le falta un punto porque aunque es mordaz y critica muchas cosas, se queda en un terreno ahí. Ay. Con todo, es una película, insisto, que si no habéis visto ninguna de Wes Anderson, bueno, pues esta puede ser una buena primera película. Y si la habéis visto, pues ya sabéis lo que es, no os va a engañar. Si os interesa ese tipo de cine, bien, y si no os interesa, pues dejadlo, porque esta no os va a convencer de que es el director de vuestra vida. Y finalmente no he tenido ocasión de ver, pero la comentaremos en cartelera, remito a la gente allí, una película española, ¿Quién lo impide?, de Jonás Trueba. Es un documental, y no he tenido ocasión de ver porque no he querido verla. Lo digo también con claridad. Es una película que viene con una crítica súper favorable. Críticos que dicen que es prácticamente un milagro de película y cosas así. Tiene solo un pequeño inconveniente, es que dura 220 minutos, son casi 4 horas. Y lo que iba a ser al principio algunos documentales diferentes sobre la juventud, los adolescentes, sobre la generación más joven que se está incorporando tanto al mundo laboral como al mundo político, social, pues se ha convertido en una macropelícula muy del favor de la crítica, cosa que por otra parte ya ha ocurrido habitualmente con Jonás Trueba, que es el director y guionista. Ya ocurrió con películas anteriores, por ejemplo la de 2019 fue La Virgen de Agosto, que era bastante plomiza desde mi punto de vista, y ha ocurrido también con las anteriores, con películas como La Reconquista o Los Ilusos. Yo no conecto del todo con Jonás Trueba. Me parece que es ese modelo de cine independiente mal entendido, que a fuerza de acumular cosas extrañas, de acumular también torpezas, de acumular poco contenido desarrollado muy extensamente, parece que es más importante. La Virgen de Agosto era un buen ejemplo, también película con muy buena crítica. Era la historia de una chica de 30 y tantos años que se iba a Madrid en agosto y un amigo le prestaba el piso y nos contaba lo que se encontraba por allí. No conecto bien con eso. ¿Quién lo impide? Por decisión propia no he ido a verla y no creo que la vea, excepto que Pablo me diga que es una obra maestra absoluta, cosa que no creo que sea así. Estamos hablando también de casi 4 horas. Eso es, bueno, no sé cómo estará gestionado, pero eso es una equivocación. En un documental es una equivocación. Por muy bien que te... No puedes estar 4 horas. Bueno, sí, puedes estar, pero me parece que atento a lo que cuentan. No, pero que me parece que si has hecho una película que tiene interés, que tiene contenido, que no sé qué, lo primero es pensar en el espectador. Y 4 horas, desde luego, no es una película pensada para el espectador.
Yo, es mi punto de vista, ya digo, lo mismo llega el jueves y Pablo me dice, no, que eso no creo, porque si no me hubiese llamado ya por teléfono, me hubiese dicho, oye, ve a verla, que es esa obra maestra que dicen. Pero yo creo que hay que hacer películas de formato más convencional si se quiere llegar a un público más general. Estas películas son para festivales y para crítica. No me interesa ese modelo de cine, no me interesa, de hace muchos años. También comento, lo que pasa es que no he visto si en Valencia lo han repuesto o no, pero estaba prevista la reposición del extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. Esto sí que es una obra maestra. Es una película del año 1964, también se puede ver seguro en plataformas o a través de internet, seguro que se podrá descargar por ahí. Imagino que lo que han hecho es remasterizarla, limpiar la imagen, el sonido y todo este tipo de cosas. Es una película divertida. Es una historia que transcurre en un pueblo, sin determinar, en un pueblo grande, en alguna provincia del interior de España. Y ahí tenemos una familia formada por 3 hermanos, una hermana muy dominante respecto a los demás y los otros 2 pues más retraídos, ¿no? Y vamos a ver lo que ocurre con ellos y lo que ocurre en el pueblo, cómo vienen pues actores para hacer obras, cómo pasan determinadas cosas. No voy a contar nada para la gente que no lo sepa, que define muy bien lo que era esa España de los años 60. Es una película impecable, con ese humor mordaz también, aquí sí muy mordaz, de Fernando Fernán Gómez, que en esta ocasión no intervenía entre los intérpretes, solamente dirigía. Dirigía con una cierta torpeza, porque siempre era muy rudo en la dirección de sus películas, pero hacía un trabajo realmente demoledor. Y desde ese punto de vista, El extraño viaje es una de sus grandes películas. Yo, de las películas de esta semana, volviendo un poco, no recomiendo incondicionalmente ninguna. Sí que me parece que Ronda Error es una película que, si ha de ir la familia a ver alguna de animación, está bien, porque puede servir para luego hablar con esos niños y explicarles que los dispositivos electrónicos quizás están sobrevalorando. Y La crónica francesa me parece que también tiene elementos interesantes dentro de lo que he estado ya comentando con anterioridad. El resto, por desgracia, Supernova me hubiese gustado que estuviese mejor, porque además los actores son excelentes, pero se queda demasiado lejos y es sobre todo muy aburrida. Así que habrá que recurrir a películas de las semanas anteriores, como El buen patrón, que sigue estando ahí, que la gente no se la pierda, Tokyo Shaking, Madres paralelas, Las leyes de la frontera, Mediterráneo, que acaba de recibir un premio en el Festival de Roma, el premio del público además. Esto siempre es muy significativo, lo hemos reflejado ya aquí en otras ocasiones y lo hemos dicho. Cuando el público de un festival, 1.000, 2.000, 4.000 personas dicen que esa es la mejor película del festival, hombre, lo mismo todas las demás eran malísimas de la muerte, no creo, ¿no? Pero quiere decir que se han emocionado con la película y que vale la pena. Y yo sigo recomendándola. No está funcionando bien en taquilla porque es una película incómoda, pero le recomiendo a la gente que haga el esfuerzo de verla. Y luego, por supuesto, Maisabel, que está ahí, que sigue funcionando y que vale la pena ver. Eso es lo que tenemos. Pues con esas recomendaciones lo dejamos esta semana, y la semana que viene no, porque nos cae en festivo, pero bueno, recomendamos a la audiencia que esté atenta también a Clartelera cada jueves a partir de las 10 de la noche, que ahí hacéis el repaso también, y volvemos a hablar el siguiente lunes, ya por aquí. Eso es. Bueno, el día 1 hemos de ir a los cementerios. Exactamente. Salud y un abrazo. Uno de los sitios más divertidos de todas las ciudades y de todos los sitios. Es la fecha que esperamos todos los años. Todos los años. Yo, de hecho, hay veces que no puedo esperar y voy entre mes y mes, entre año voy alguna vez. Muy bien. Juan, pues eso, lo dejamos por aquí y volvemos a charlar. Un abrazo y gracias, como siempre. Salud. Venga, un abrazo. Salud. Lliure Directe Radio Clara fins així, l'espai de cinema que cada setmana dediquem al Lliure Directe de Radio Clara, parlar amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmobert.